Hola amigos, bienvenidos nuevamente al canal. Bueno, veo que las dudas siguen acerca del compromiso financiero. Por eso quiero hacer este video. Va a ser un poquito largo. También voy a leer porque es algo muy específico y quiero que entiendan muy bien en qué consiste el compromiso financiero y en qué casos se debe hacer un compromiso financiero, porque todavía hay muchas personas que confunden el compromiso financiero a la carta de invitación y son temas muy diferentes, muy diferentes. Ya en el video he explicado mucho acerca de la carta de invitación, incluso tengo 3 videos. Por favor, las personas que aún siguen con la duda, los invito a que nuevamente revisen el tema en el canal. Y si persiste alguna duda, por favor, escríbanme que yo con mucho gusto les aclararé en lo posible las dudas que tengan. El día de hoy les voy a hablar del Verpflichtungserklärung. ¿Qué es el Verpflichtungserklärung? Es el compromiso financiero cuando la persona que va a visitar Alemania no tiene la capacidad financiera para mantenerse en el periodo o en la estadía aquí en Alemania, porque hay unos montos establecidos. Entonces, ¿qué puede hacer la persona que reside en Alemania y quiere ayudar, quiere invitar a un extranjero a que venga? Puede ser a realizar alguna actividad, o también tengo, por decir algo, yo tengo un novio y quiero que él venga a visitarme, entonces pues le hago el compromiso financiero. Son para las personas que no tienen cómo mantenerse, cómo solventar su estadía, solventarlo económicamente. Entonces, ¿quién lo puede hacer? Las personas residentes aquí en Alemania o el alemán. Este compromiso financiero cuesta 29 euros y se solicita y se hace en la extranjería, Ausländerbehörde, de cada ciudad donde yo resido. Entonces voy a la extranjería y tramito este documento. Es un documento oficial que tiene validez de 5 años. A partir del que la persona ingresa al país, entonces empieza a correr estos 5 años. ¿Para qué y en qué casos se puede hacer un compromiso financiero? Cuando una persona, por decir algo, está solicitando una visa y no tiene los recursos financieros demostrables para mantenerse aquí en Alemania, entonces se puede hacer un compromiso financiero. Para alargar una visa también se puede hacer un compromiso financiero, o para acceder a un título de residencia aquí en Alemania, por decir algo. Mi novio, me voy a casar con él, entonces debo hacerle un compromiso financiero, porque antes de casarnos, pues él viene de Sudamérica y no va a tener, es un caso, no es un ejemplo, no es mi caso. No va a tener los recursos para mantenerse, entonces me exigen, si me voy a casar con él, también ese compromiso financiero, porque aquí, ¿qué es lo que pasa? En Alemania quieren asegurarse que todas las personas que están en el territorio tienen los recursos financieros para poderse mantener. Entonces, por eso es que exigen en estos casos también un soporte, una ayuda financiera, un soporte financiero que siempre se debe tener.
¿Qué cubre? ¿Qué cubre este soporte financiero, esta ayuda financiera? El costo de vida del invitado. Todo lo que acarrea el costo de vida, lo que se va a comer, incluso el vestuario. Si viene, por ejemplo, en invierno, yo no puedo decir no. La persona va a caminar sobre la nieve y no tiene zapatos, entonces tiene que andar con, con unas chancletas. No. Estoy obligado, si yo me comprometo a invitarlo, estoy obligado también a cubrir esas necesidades. Eh, las personas deben tener un seguro de salud, pero hay casos que, por ejemplo, la persona tuvo un accidente y el seguro no cubre cierta enfermedad o cierto tratamiento. Entonces yo como anfitriona debo pagar eso, lo que no cubre el seguro de salud. Las medicinas o un tratamiento especial o un acompañamiento. Si por decir algo la persona tiene que ser devuelta al país, entonces debe asegurarse de que el tiquete sea comprado. No es que, ay, no, es que no tengo plata, no. Yo debo cubrir también el regreso de esa persona al país, por decir algo que es deportada. Es que hay tantos casos que se pueden presentar. No hay una norma así como general que yo les pueda decir, no, es que en estos casos, sino que es que Alemania quiere curarse en salud para que casi todas las eventualidades sean cubiertas. Si la persona, por ejemplo, necesita una hospitalización y el seguro no cubre esa hospitalización, entonces el anfitrión debe pagar esa hospitalización, un tratamiento médico. Si necesita una enfermera que el seguro no la cubre, entonces yo debo como anfitriona también asumir todos esos costos. Una medicina especial que no la cubre el seguro, yo como anfitriona también debo cancelar, asumir todos esos costos. Cualquier eventualidad de viajes, yo debo también asumir esos costos. Si la persona necesita, por decir algo, en un viaje compañía, entonces yo debo también asumir todos esos costos. Si la persona fallece aquí en el país, entonces la repatriación también la debo asumir. Si no la cubre el seguro, porque hay unos seguros que cubren también esos casos de repatriación cuando se tiene un accidente o cuando la persona fallece aquí en Alemania. Entonces, cuando se saquen esos seguros, traten de no ahorrar, porque es que todas esas eventualidades uno no está exento de un accidente, uno no está exento de una enfermedad. Entonces, y aquí es muy costoso y se pone en problemas el anfitrión, porque el anfitrión es el que asume todos esos costos. El documento es un documento legal, es un documento, no es como la carta de invitación, que es una carta que cualquier persona la escribe con su puño y letra. No, esto es un documento oficial. Y para solicitar una visa, la embajada la pide en original. Entonces yo como anfitriona le debo enviar ese documento en original a la persona que va a solicitar la visa para que la persona lo presente en la embajada en el momento de la cita. Entonces, no sé si ya les dije que tiene un valor de 29 euros. ¿Qué documentación me exigen a mí en la extranjería para solicitar este documento? Entonces yo debo tener una copia del pasaporte de la persona que me va a visitar con todos los datos personales de la persona que me va a visitar. Y yo debo llevar mi cédula. Y si soy extranjero, entonces mi título de residencia y mi pasaporte. Debo también anexar el soporte de ganancias mensuales, el soporte neto de los últimos 3 meses.
Si soy independiente, entonces debo también anexar las copias de mis ganancias y de mi aclaración de impuestos. Si soy un pensionado, también el último pago de los 3 meses. Si soy un desempleado, también debo anexar cuánto me están dando por el seguro de desempleo. Todo eso se debe soportar con documentación ante el ente que es el encargado de realizar, que es el ente de extranjería, el encargado de realizar este documento. Hay unas tablas por las cuales se rigen en la extranjería para analizar si yo soy apta para recibir un invitado o una familia. Entonces hay unas tablas de que hay un mínimo que yo debo ganar para poder hacer este compromiso financiero. A partir del 2019, el neto mínimo debía ser 1.180 euros. Si yo deseo invitar a una persona, yo debo ganar 1.630 euros netos mensuales. Si deseo invitar a 2 personas, debo ganar 1.870 euros netos mensuales. 3 personas, 2.120 euros netos mensuales. 4 personas, 2.370 euros netos mensuales. 5 o más personas, 2.620 euros netos mensuales. Pero eso no es todo, porque hay, por decir algo, también hay unas tablas que si yo vivo solo, entonces ellos calculan cuánto consume una persona. Entonces, por decir, una persona sola, ellos, todo está en tablas. El tema es muy largo, quiero más o menos enterarlos a grosso modo cómo funciona eso, porque realmente a ustedes no les interesa tanto. Esta parte, la persona que está invitando. Por decir algo, una persona vive sola, entonces ellos calculan, esta persona 432 euros mensuales. Entonces sería, y si el básico neto sería 1.180 más esos 432, así calculan ellos, entonces la persona debe ganar 1.612 euros netos mensuales. Y si va a invitar a 2 personas, entonces ahí empiezan a calcular también. O si, por decir algo, yo no vivo solo, yo vivo con mi esposo, entonces también hacen la cuenta, y mi esposo no trabaja, hacen la cuenta porque él también tiene unos gastos que yo debo como esposa, entonces asumir también los gastos de él porque no está trabajando. Entonces hay unas tablas también para eso, pero entonces también hay la oportunidad de que si los 2 esposos, por decir, quieren invitar a una persona y ambos trabajan, entonces ambos se deben presentar y deben presentar sus soportes de ganancias, y entre ambos entonces alcanzan a ayudarse y a completar una cuota máxima para poder acoger, por decir, a una familia, a 2 esposos y a 2 menores de edad. Todo está en tablas y cada persona tiene un costo. Los menores tienen un costo diferente a la persona mayor. Entonces, más o menos funciona esto así. Y uno como anfitrión tiene que leer un acta donde esa acta le explican a uno todo a lo que uno está obligado en el momento de firmar esa acta.
porque después no es que uno va a decir, ay, no, esta persona tuvo esta eventualidad, no, es que yo no tengo plata y entonces el Estado tiene que asumir ese costo, no. A nosotros nos hacen firmar un acta y si no cumplimos, entonces vamos a tener problemas con la ley. Ahora les voy a hablar de más o menos ese formulario, qué datos nos exigen. Entonces les voy a leer porque ese formulario es específico, eso es estándar. Entonces, el primer punto del formulario está los datos del anfitrión, los datos completos, los nombres completos del anfitrión, de nosotros, las personas que vamos a hacer la invitación, la fecha de nacimiento, el lugar de nacimiento, también se debe estipular en ese formulario, nuestra nacionalidad, el documento, nuestro documento de identidad o cédula de identidad con el número. Y si son extranjeros, el pasaporte con el número de pasaporte. Si son extranjeros, el título de residencia. Si es alemán, pues solamente con la cédula alemana o con el pasaporte alemán. La dirección de residencia con el lugar específico y el código postal de la ciudad, la profesión y si somos empleados, el nombre del empleador o la firma o la empresa en la cual trabajamos. También debemos especificar con cuántas personas vivimos, si vivimos solos, si vivimos con un esposo, con la esposa, con un hijo y cuántos hijos vivimos. O vivimos con un amigo que yo mantengo. Bueno, todo eso nos exigen que especifiquemos. También nos exigen que especifiquemos si nosotros mantenemos a una otra persona, por decir algo. Es muy normal aquí que, por ejemplo, un padre separado o divorciado pague mantenimiento por sus hijos menores, entonces en este caso sería, o que pague también el mantenimiento para la esposa. También en este caso nos exigen que especifiquemos. Si decimos que no, pues que no mantenemos a nadie, pero decimos que sí, entonces a cuántas personas nosotros extra mantenemos. Como segundo ítem está los datos del visitante, los nombres completos, la fecha, lugar de nacimiento, el sexo, la nacionalidad, el pasaporte y el número de pasaporte, el país de residencia, la ciudad, la dirección completa con el código postal y la nacionalidad del visitante. También nos exigen comentar si tenemos alguna afinidad o familiaridad con el visitante. El invitado, si el invitado va a vivir conmigo o va a vivir aparte. Yo lo puedo acoger en mi casa o solamente puedo hacerme cargo de su manutención sin tenerlo en mi casa. Entonces, si lo voy a tener en mi casa, entonces digo que sí. Si no lo voy a tener en mi casa, entonces debo escribir el lugar donde esta persona va a residir. Bueno, seguimos con el tercero, que son los familiares o acompañantes del visitante. Puede ser que esta persona no viaje sola, que sea por decir un grupo familiar, una pareja con un hijo. Entonces nos piden los nombres de cada persona, los datos del nacimiento, lugar y fecha de nacimiento y qué sexo tiene la persona. Como cuarto ítem nos piden los datos del viaje, la fecha del viaje,
la duración de estadía y cuál es la razón por la cual la persona va a estar en Alemania. Como quinto está la firma del anfitrión con fecha y lugar. Como sexto, entonces, si yo, por decir algo, soy casada, entonces mi esposo quiere apoyarme, entonces esta persona también debe firmar que está de acuerdo que yo acoja y financie a una tercera persona, a una familia, o bueno, a las personas que yo voy a acoger. Entonces, también me exigen, en este caso, que mi esposo o mi pareja, la persona que vive conmigo, también firme, porque puede ser que yo quiero invitar, yo estoy casada y quiero invitar a una familia y mi esposo no está de acuerdo, entonces por eso es que nos exigen esto, porque cuando yo estoy casada, los ingresos corresponden al núcleo familiar. Es por esta razón y es entonces en este caso la persona, mi esposo también debe firmar con lugar y fecha de la firma. Entonces, es un tema, sé que muy amplio, es un tema muy legal, de formularios, de muchas cosas. Quería nada más darle como que puedan ustedes entender más o menos en qué consiste el financiamiento o el soporte financiero que exigen, ¿no? Por favor, no confunda con la carta de invitación, que la carta de invitación no es un documento oficial, es un documento que cualquier persona lo puede hacer. Pero esto sí ya es un documento oficial que tiene unos requisitos muy específicos, que hay unas tablas que yo no puedo decir, no, es que yo voy a hacerle un compromiso financiero a un amigo que viene desde Bolivia y yo lo voy a coger y resulta que yo estoy desempleada y yo recibo ayuda del Estado. Entonces es también por esa razón que yo no, pues no lo puedo acoger. La extranjería analiza cada caso es muy particular. Hay leyes y hay normas generales, ¿no? Pero entonces la extranjería entra a analizar si usted realmente está apto para acoger a una tercera persona o cuarta, quinta persona, como sea el caso. Bueno amigos, espero no los haya confundido. El tema es un poquito difícil, yo lo sé, porque yo he explicado en el canal mucho el tema de la carta de invitación, la carta también, el caso también del compromiso financiero, y siguen, persisten las dudas. Ustedes me hacen preguntas y yo me doy cuenta que no, realmente no han comprendido bien la diferencia entre la carta de invitación y el compromiso financiero. Les reitero, son cosas muy diferentes. Si les queda alguna duda, por favor escríbanme, con mucho gusto yo les trataré de aclarar o les haré otro video si no les queda muy claro. El tema es muy importante porque para muchos casos se necesita el compromiso financiero. Bueno, queridos amigos, les reitero a las personas que no se han suscrito, los invito cordialmente para que se suscriban al canal y activen la campanita para que no pierdan tema. Gracias, queridos amigos, por todo. Les deseo un feliz fin de semana, un comienzo de semana muy productiva y que todo les salga muy bien. A las personas que están pidiendo visas en este momento, espero que esta información les pueda ayudar y aclarar mucho las dudas. Bueno, los dejo, me despido, un caluroso abrazo. Hasta la próxima.